Saludos cordiales, queridos alumnos y alumnas del cuarto año. Estamos en la clase número 5. Hoy estaré hablándoles brevemente sobre el enfoque sistémico, agregando otro material Power consistente en la explicación de este enfoque, una continuación de este material añadido a lo que es el enfoque humanístico. Entonces les doy la bienvenida y espero que lean detenidamente y sigan investigando para aumentar sus conocimientos e informaciones con respecto a estos enfoques. Éxitos para cada uno. Veamos entonces el surgimiento de la terapia familiar sistémica, que inicialmente no llevaba este nombre, pero sí se le denominaba terapia familiar. Es muy notable el surgimiento de este enfoque porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, ya culminando esta guerra allá por la década de 1950, específicamente en 1956, surgió este enfoque. ¿Por qué? Porque la guerra dejó innumerables secuelas y muy específicamente en alrededores familiares, en entornos familiares. ¿Cuáles eran esas situaciones que surgían a partir de este suceso? Separaciones, rupturas, conflictos matrimoniales, conflictos con niños, adolescentes y padres. Entonces se observó, además de esto, brotes esquizofrénicos, es decir, aumentó personas que padecían esquizofrenia. Este autor Jad Hadley y Watson, por ejemplo, en un momento dado observaron de que personas que eran hospitalizadas a raíz de la esquizofrenia mostraban así ciertas evoluciones, mejoraban considerablemente con los tratamientos que se les ofrecía y la hospitalización que se implementaba en ese entonces. Pero notablemente también se percataron de que al llevarle a las personas que padecían trastornos esquizofrénicos, pero ya en estado de mejora, cuando se los llevaba a las familias, otra vez se observaba recaimiento, es decir, recaían estas personas que ya estaban en un proceso de mejora. Esto llamó la atención de Jad Hadley y Watson. Antes de avanzar a la evolución de esta terapia familiar sistémica, veamos algunos representantes que fueron significativos en el surgimiento y evolución, ya que dejaron bastantes aportes al tratamiento realizado desde la terapia familiar sistémica. Personajes o autores como Don Jackson, Jay Hadley, Paul Watzlawick, Virginia Satir, John Whitlam y otros como Salvador Minujín fueron personajes más que significativos para crear para el surgimiento de esta terapia familiar sistémica. Allá por los finales de los años 50, una de las representantes más significativas e importantes como Virginia Satir, que fue la cofundadora del Mental Research Institute, generalmente abreviado como MRI, en la ciudad de Palo Alto, California. El MRI fue durante varias décadas el núcleo fundamental de la terapia familiar sistémica en Estados Unidos. Justamente nos referimos a la orientación sistémica que había implementado Virginia Satir. Ella dirigía la formación de los estudiantes, por lo que la influencia de sus ideas fueron significativos en este modelo terapéutico. Habíamos dicho de que cierta conducta manifiesta por las personas que padecían esquizofrenia en contexto hospitalario y en entorno familiar eran diferentes. Es decir, cuando ellos se relacionaban con sus pares, con sus familiares, manifestaban como que cierta decaída, o sea, recaían nuevamente en su bienestar de salud. A partir de aquí, Jackson decía, el individuo no existe, el individuo no vive sin un contexto.
empezaron a analizar del por qué estas personas recaían al tener contacto con sus seres queridos. Y empezaron a imaginarse, no aún a través de la observación, sino a través de la imaginación, qué es lo que las personas pasaban, qué es lo que vivían en su entorno familiar para que se produzca esta confusión. Porque el doble vínculo surge a raíz de que los comportamientos de un esquizofrénico en el contexto familiar se manifestaba como un intento de adaptarse a una forma de comunicarse confusa y contradictoria. Es decir, como que había cierta dependencia y funcional, dependencia emocional y funcional. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir y qué es lo que me está diciendo? No había una claridad en la comunicación desde la familia hacia las personas que padecían esquizofrenia. Ejemplo, una madre diciéndole a un hijo que se le quiere con gestos de enfado y gritos. Es decir, lo que se dice y lo que se demuestra a través de la expresión gestual, corporal. Aquí los síntomas propios de la esquizofrenia son desde esta teoría el resultado de un intento de sobrevivir emocionalmente, tratando de responder a este tipo de mensajes. Es decir, ¿por qué recaían? Porque no lograban comprender el contexto familiar, la comunicación, las expresiones verbales y no verbales no eran claras para estas personas que convivían en su entorno familiar. Aquí es importante mencionar dos principios sistémicos que surgen desde estos planteamientos: la familia como sistema homeostático y la hipótesis del doble vínculo. ¿Qué entendemos de familia como sistema homeostático? Este sistema, el enfoque sistémico, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Regular la comunicación, la relación interpersonal en la familia. Busca el equilibrio en esa interrelación familiar. Y aquí la hipótesis del doble vínculo, es el que surge a partir de la confusión de lo que uno quiere decir y de lo que está diciendo. Para Gregory Bateson, el término sistémico hace referencia a lo relativo a la totalidad de un sistema o a un organismo en su conjunto. Justamente en esta terapia no se habla de trastorno, se habla de problemas y dificultades de interacción o comunicación. En realidad, la terapia sistémica no es un nuevo método de tratamiento, sino un nuevo modo de conceptualizar los problemas humanos. La unidad de análisis es el sistema, el todo, y las interrelaciones entre el individuo y el sistema. Porque acuérdense que el modelo sistémico inicialmente se ofrecía tratamientos de forma individual, se trabajaba de forma individual. Se introdujo el término sistémico justamente para brindar, ¿sí?, para prestar un servicio a la familia, a cada miembro de su familia en su totalidad y no por separado. Es decir, palabra clave aquí, en vez de trastorno, en este enfoque hablamos de problema y dificultad. ¿Qué es lo que busca entonces la teoría general de los sistemas? Estudiar de forma ordenada cada elemento que surge en un todo unificado y saber cómo son las interrelaciones y la interdependencia de cada miembro de la familia. Y se lo estudia de forma integral, de forma holístico, es decir, desde el todo, no de forma separado. A la familia, Jackson lo concibe como un sistema cibernético, gobernado por reglas que busca la estabilidad a través de circuitos de retroalimentación. Y aquí la palabra retroalimentación como que abre un espacio, ¿verdad?, a la palabra cibernética. ¿Por qué? Porque bien se acordarán ustedes que habíamos hablado de confusión en la comunicación
en el entorno familiar donde se encuentra una persona que padece esquizofrenia. Entonces, se introdujo esta palabra cibernética para poder estudiar, abordar desde el proceso de feedback que se requiere para una buena comunicación. Es decir, la interrelación, la interdependencia se estudia desde la cibernética. ¿Por qué? Porque estudia el proceso, justamente para poder entender esa relación triangular. Aquí también hablamos de la relación triangular entre padre, madre e hijos, ¿sí? Entonces la palabra clave aquí podemos mencionar de que es la cibernética, ¿sí? Entonces vamos a ir anotando esto para nuestro glosario. Tenemos un ejemplo donde es necesario introducir la retroalimentación para que se logre un equilibrio nuevamente entre estas dos personas. La novia dice, te compré una camisa. El novio, ¿qué tienen de malo las camisas que ya tengo? La novia, tus camisas no tienen nada de malo. El novio, entonces, ¿por qué me compraste otra camisa? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. La novia, te la compré porque me gustó para ti. El novio, seguro es porque no te gustan las que ya tengo. Aquí se rompe la comunicación porque el receptor no comprende el mensaje real enviado por el emisor, que es la novia. La idea de la novia justamente era sorprender al novio con un regalo, pero este lo entiende como una crítica a su vestimenta. Y aquí es el claro ejemplo de lo que te digo y de lo que te quiero decir, cómo entiende esto la parte que recibe el mensaje. Es muy claro la necesidad de introducir una retroalimentación para que se pueda dar esa claridad de la información emitida. La autocorrección, es decir, el autocorrectivo de parte de la novia, y se produce lo que es el doble vínculo, porque hay una dependencia emocional y una confusión de ideas. La acción de parte de la novia y la reacción de parte del novio. Desde aquí espero que lean muy atentamente, les dejo los conceptos fundamentales y otro power agregado para ir esclareciendo, también abordando lo que es el enfoque humanista. Entonces, por favor, les pido a que lean detenidamente estos materiales.